Y es una historia, bueno, que tiene lugar hace cientos de años, mucho, mucho antes del exilio saharaui y de que en los campamentos se asentaran las wilayas que hoy están en los campos de refugiados. Es una historia que transcurrió en el desierto, cuando el desierto tenía pequeñas aldeas que sobre todo aquellas aldeas estaban pobladas por gente que vivía muchos del comercio y que comerciaban con los caravaneros que pasaban por aquellas aldeas. Y en una de aquellas aldeas vivía Bachir. Y Bachir era hijo de unos ricos comerciantes. Era un chico, bueno, pues que no vivía en una casita de adobe al igual que el resto de sus vecinos. Vivía en una casa grande y tenía en aquella casa de todo lo que podía tener. No trabajaba, porque tampoco hacía falta, pero llegó un día en que una epidemia, se puede decir que arrasó la aldea. Se llevó sobre todo a los ancianos y a muchos niños. Y se llevó a los padres de Bachir. Con lo cual Bachir quedó solo al cargo de 8 hermanos. Primero tuvo que vender su casa y las cosas que tenía dentro, hacerse una pequeña casa de adobe y luego ponerse a trabajar. Y todas las noches Bachir bajaba al pozo de la aldea y empezaba a llorar y a quejarse de lo amarga que era la vida. ¿Qué por qué le había tenido que tocar a él? Con lo bien que vivía antes, que llevaba una vida regalada, y de golpe y porrazo se había quedado sin nada. Y lloraba ahí, una noche tras otra. Y las lágrimas caían al pozo. Al pozo del que bebían y se mantenían todos los habitantes de la aldea. Y miren ustedes que un buen día la gente de aquel pueblo se dieron cuenta que el té que hacían, el té que era una bebida que ante todo era una bebida de bienvenida, cuando pasaban los caravaneros, llamaban a las puertas de las casas, los refrescaban, les daban un poco de descanso y efectivamente aquel té era amargo, amargo como la hiel, y por más azúcar que le echaba no podían endulzarlo. Y la gente, cada vez que llegaban los caravaneros y paraban en aquella aldea, les daba una vergüenza horrorosa de darles el té. Y nadie sabía el por qué pasaba aquello. Bueno, le encargaban azúcar a todas las caravanas de comerciantes que pasaban por allí, pero por más azúcar que le echaran, el té seguía siendo amargo. Ocurrió que un día sus hermanos, hartos de oírlos llorar, y oír llorar a Bachir les venía. Pero la que más harta estaba era su vecina, Zoraida, porque es que Zoraida, tanto llanto, y a las mismas horas de la noche, es que no podía dormir. Toda la noche, aquel sonsonete, guau, 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 y noche tras noche, llorando en la boca del pozo. Así que una noche enfadadísima fue, se plantó delante de Bachir y le dijo, mira, ya está bien, pero tú no te das cuenta de que te estás quejando por algo que no debes quejarte. ¿Que no, Zoraida? ¿Cómo que no? Me quejo de la amargura de la vida. ¿O es que no te das cuenta de lo mal que me ha tratado? Dice, ¿cómo? ¿A ti? ¿Y a mí? ¿Y a nuestro vecino Ahmed? ¿Y al anciano Mohamed? ¿O es que no te das cuenta que no vives ni más ni menos que todos tus vecinos en una casa de adobe trabajando? ¿Y qué? ¿Tú no has visto que la gente, las mujeres, los niños, se juntan aquí y sonríen y bailan y juegan? Y nadie se queja al igual que te quejas tú. Bueno, Zoraida le echó una buena reprimenda. Y Bachir, que nunca se había fijado en aquella chica morena, menuda y de largos cabellos negros, se empezó a dar cuenta que no solamente que tenía razón, sino además que era guapa. Cosa que todo el tiempo que había estado entretenido en llorar y en lamentarse, nunca se había fijado. Y ya empezó a hablar con ella. Y bueno, aquella noche lloró menos. A la siguiente otro poco menos. A la tercera nada. Porque en el pozo ya no caían las lágrimas de amargura de Bachir. Caían las palabras de amor que Bachir le decía a Zoraida. Y a partir de aquel día, la gente de la aldea se dio cuenta que el té era dulce. Dulce pero muy dulce. O sea, pero muy dulce, pero muy dulce. Pero tan dulce que pensaban, vaya que mala pata. Ahora el té no sabe amargo, pero ¿a quién le damos este té? Si es que sabe dulce, tan dulce que solo entrar en la boca sale por sí solo. Es que tampoco vamos a tener un té en condiciones para darle a todos los comerciantes que pasen por aquí. Así que
también le daba vergüenza de darle aquel té, y por más que intentaban quitarle un poco el dulzor, que no podían, y nadie sabía el porqué. Llamaron a brujos de una parte y de otra del desierto, pero nadie entendía por qué el té, antes que había sido tan amargo, era tan dulce. Y pasó el tiempo, y bueno, como suele pasar con dos personas que primero se ven, luego se enamoran y luego se gustan, pues se casan. Porque sobre todo, hombre, si hubiera sido hoy en día, a lo mejor se hubieran ido a vivir juntas, pero estamos hablando de hace cientos y cientos de años en un desierto. Se casaron y tuvieron hijos. Seguían diciéndose palabras de amor al lado del pozo. Y cada vez que pasaban los caravaneros, la gente cerraba las puertas para que nadie probara aquellos té tan espantosos que hacían en la aldea. Pero llegó un día en que Bachir supo que le llegaba la hora de la muerte y tuvo miedo y le agarró la mano a Zoraida y temblando la puso en el brocal del pozo, y Zoraida, como buena mujer y buena mujer del desierto, ay, por favor, a mí, ay, perdón, Eva, supo que Bachir tenía miedo de algo, y él mirándola le dijo, sí, Zoraida, tengo miedo de la muerte. Y ella le sonrió y le dijo, pero qué tonto eres, qué gran tonto puedes llegar a ser. ¿No te das cuenta que somos nómadas y que para nosotros la vida no termina más allá de aquella duna? Pues claro que hemos estado aquí el tiempo que estuvimos y nos hemos querido, hemos sido felices. Pero mira, Bachir, que cuando nos llegue la muerte no será el fin de todo, porque sabemos que el desierto es tan grande como el mismo mundo. Y Bachir se sintió un poco más tranquilo y le cogió la mano y ella lo tranquilizaba. Dice, realmente sí que nos queda poco tiempo. Dice, pero ¿sabes que nos iremos suavemente? Que es como la muerte llega. Y efectivamente, una noche sus nietos se levantaron y se encontraron a Bachir y a Zoraida agarrados de las manos, muertos suavemente en el brocal del pozo, con una sonrisa de paz, de tranquilidad. Y ocurrió que a partir de aquel día, en aquella aldea, el té tenía un sabor insuperable. Tenía un sabor suave, ni amargo ni dulce. Y fue cuando las gentes de la aldea empezaron a abrir sus casas para que todos los caravaneros que pasaran probaran aquel té. Pero miren que un día pasó junto a él con su zan cubriéndole toda la cara y dejándole solo sus ojos. Y pidió un té precisamente a uno de los nietos de Bachir, que ya era mayor. Y él le dijo de aquellos té suaves. Y él le dijo, pero por favor, te faltan más té. ¿Cómo no? Aquí, bueno, damos el té y la gente sigue su camino. Dice, no, tú me has dado el último té, pero dime, ¿acaso no existíais cuando vuestra aldea estaba regada por un pozo donde caían palabras de amor? ¿Y no dabais aquel té tan dulce a los caravaneros que pasaban? ¿Y acaso tampoco existíais cuando la aldea estaba regada por lágrimas que se quejaban de la dureza de la vida? Pues que solo existís ahora. Y entonces el nieto de Bachir, entendiéndolo, le hizo otro tema, un amargo y otro dulce. Y a partir de aquel día, en aquella aldea, siempre estaban abiertas las puertas para que todos los comerciantes que pasaran a través del desierto se detuvieran en las casas, no a probar un té, ni dos ni tres, sino a preguntarles a la gente cuáles eran los secretos de la vida.